hermanos, que si usted quiere que Dios le ayude, Dios le use, Dios le bendiga, hermano, en los días de su vida, en los días de su ministerio, en los días de su vida como miembro, como iglesia, hermano. Si usted quiere que Dios le bendiga, usted tiene que buscarle a Él. Es por eso que usted, hermano, cada vez que hay reunión en su iglesia local, usted debería asistir e ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos, hermanos, verdad, comienzan con motivos correctos? Yo he visto, hermanos, cristianos que antes no eran nada, antes, hermanos, verdad, para el mundo no era nada, conocieron a Dios, aceptaron a Cristo como su Salvador, comenzaron a ir a una iglesia y cuando terminaba la predicación pasaban adelante en el altar y hacían votos a Dios, y muchos de ellos decían: Señor, si tú me bendices, si tú, Señor, me prosperas, si tú me usas, Señor, yo voy a seguir en tus caminos. Y hermanos, y Dios hizo algo en su vida, Dios los ayudó, Dios los prosperó, Dios comenzó a bendecir su vida, ¿verdad? Pero desgraciadamente, hermano, la bendición que vino a la vida de esas personas los desvió, se alejaron de Dios. Y hermanos, eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Tanto como siervos de Dios, tanto como cristianos, miembros de iglesia, hermanos, Dios quiere, ¿verdad?, prosperarnos, pero no quiere que nos olvidemos de Él. Y recuerde, todo es de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano. La Biblia dice que este rey comenzó a reinar desde los 16 años y él buscó a Dios con todo su corazón, hermano, y Dios le prosperó. Vamos a ver de qué forma Dios le prosperó, hermano. Mira que dice el versículo 6 al 10. Dice: y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Siguiente versículo dice: Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Una de las áreas, hermanos, en que Dios ayudó a Usías es que él como rey, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Dios le daba la victoria en las guerras. Cuando él salía a pelear, dice la palabra de Dios que Dios le daba la victoria. Dios estaba con este rey llamado Usías. Y una de las cosas, hermanos, que nosotros vamos a experimentar como cristianos cuando nosotros buscamos a Dios, ¿verdad?, como lo hizo este rey llamado Usías, es que, hermanos, Dios nos va a dar la victoria. Dios va a comenzar a obrar en nuestras vidas. Si usted, ¿verdad?, busca a Dios con todo su corazón, hermanos, ¿verdad?, Dios a usted le va a dar la victoria. ¿Dónde? En la iglesia, en su trabajo, quizá. Dios le va a comenzar, hermanos, a dar la victoria. Cada meta que usted se proponga como cristiano, y hermano, y si usted lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios le va a dar la victoria, hermano. Él prometió a nosotros como cristianos darnos la victoria, ¿verdad? Lo único que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es obedecer la palabra de Dios, es buscarle con todo nuestro corazón, ¿verdad? A veces las personas se preguntan: pastor, ¿usted cree que Dios me puede prosperar? ¿Usted cree que Dios me puede ayudar? ¿Usted cree que Dios me puede usar? Y yo les digo, hermano, Dios te puede ayudar, Dios te puede prosperar, Dios te puede usar. Pero lo que una persona tiene que hacer es buscar a Dios, hermano. Para Dios, hermano, no es difícil, no es imposible usarnos, no es imposible prosperarnos, no es imposible, hermanos, bendecirnos. Él quiere hacerlo, pero nosotros tenemos que buscarle. Y también esperar el tiempo de Dios, hermano, para que Dios nos bendiga, Dios nos prospere y Dios nos use de acuerdo a su voluntad, hermano. Y aquí vemos la palabra de Dios, que Dios dice que Dios le dio a Usías la victoria donde quiera que iban. Lo comenzaron a conocer, lo comenzaron a usar, pero Dios lo comenzó a usar. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que se había hecho altamente poderoso. ¿En qué área vemos, hermanos? ¿En qué otra área vemos que Dios comenzó a usar a Usías? Bueno, seguimos leyendo en el versículo 9, dice: edificó también Usías torres en Jerusalén
junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Y asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cepela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Otra área, hermanos, donde Dios bendijo y ayudó a Uzías es en la construcción, hermanos. Y hoy en día vemos qué tan difícil es construir, sobre todo, ¿verdad?, a los siervos de Dios, a los pastores que tienen planes para que su iglesia crezca, y en los edificios, y se gasta mucho dinero, hermanos, y se necesita mucho apoyo, pero vemos aquí, hermanos, que Dios ayudó a Uzías a construir. Él construyó, hermanos, ¿verdad?, muchas cosas. Él, hermanos, él tuvo éxito en muchos proyectos que él tenía en cuanto a la construcción. No debemos olvidarnos, hermanos, que Dios estaba con este rey llamado Uzías. Dios, hermanos, lo bendijo, Dios lo usó, Dios lo prosperó, hermano, y él, verdad, estaba avanzando en su vida como rey, estaba teniendo éxito. Y si nosotros alguna vez, hermano, vamos a construir, por ejemplo, nosotros tenemos planes primero Dios, para conseguir un terreno aquí en Córdoba, Argentina, y queremos hacer un edificio, pero si Dios, hermano, no nos ayuda, nosotros no podemos hacer nada. Si nosotros vamos a hacer algo para construir en nuestras vidas, hermano, en nuestro ministerio, aún para nuestra familia, para nuestro hogar, hermano, tiene que venir de parte de Dios. Dios tiene que ayudarnos, hermano. Dios tiene que ayudarnos en esta área de construcción, ¿verdad? Para que nosotros podamos avanzar. Pero ¿cómo va a venir esto, pastor? Esto va a venir si nosotros nos acercamos a Dios, si nosotros buscamos a Dios, si nosotros caminamos con Él, si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios. Él puede ayudarnos, así como Dios ayudó a Uzías. Seguimos adelante. ¿En qué otra área, hermanos, Dios ayudó a Uzías? Bueno, mira que dice del versículo 11 al versículo 15, allá en 2 de Crónicas, capítulo 26, en donde estamos leyendo. Dice así: también tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Manasés, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran de 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 300,500 guerreros, poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que tuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Otra área, hermano, rapidito, donde Dios le ayudó, ¿verdad?, a este rey llamado Uzías, es que Dios le dio un buen ejército, un ejército fuerte, hermanos. Y no solamente, ¿verdad?, tuvo un ejército fuerte, sino que también él fabricó armas, hermanos, para poder defender a su pueblo, para que su ejército se defendiera, para que ganara las batallas. Y, hermano, aquí vemos, ¿verdad?, la palabra de Dios dice que su fama se extendió. ¿Por qué tuvo fama? ¿Por qué lo conocieron? Porque dice la palabra de Dios que fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Quién ayudó, hermanos, a este rey? Dios. Dios es el que estaba haciendo la obra. Dios es el que estaba ayudándolo. Dios es el que estaba prosperándolo. Pero no debemos de olvidarnos, hermanos, ¿verdad?, que todo fue por causa de que él buscó a Dios desde temprana edad. Él entregó a su corazón a Dios desde temprana edad. Él comenzó a obedecer a Dios. Y Dios comenzó a ayudarle y a prosperarlo de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano. Y vuelvo a repetir, hermano, Dios puede hacerlo. Dios puede ayudarnos. Dios puede prosperarnos. Dios puede bendecirnos de acuerdo a su voluntad. Pero lo que nosotros debemos hacer es buscar a Dios. Cada momento nosotros debemos buscar a Dios. A veces nosotros, hermanos, verán, nuestra naturaleza no quiere buscar a Dios, pero nosotros debemos hacer un esfuerzo de buscar a Dios si queremos que Dios esté con nosotros. Bueno, aquí vemos, hermanos, lo que Dios hizo con él. Pero, ¿qué pasó, hermanos, con este rey? Y esto, hermanos, es lo que pasa, ¿verdad?, en cada cristiano, hermano, que comienza a servir a Dios y Dios comienza a usar.
Y hermano, ninguno de nosotros está exento en no tropezar, hermano. A veces nosotros, hermanos, pensamos, ¿verdad?, que todas las cosas que tenemos vienen por nuestra fuerza, porque nosotros somos inteligentes, porque tenemos un buen carisma, pero nos olvidamos, hermano, de que alguien nos los ha dado y esa persona se llama Dios. ¿Y por qué Dios nos lo dio? Porque nosotros le buscamos con un buen motivo, un motivo correcto, hermano, porque nosotros nos acercamos a Dios de corazón. Pero a veces nos olvidamos, hermanos, ¿verdad?, de que de todo esto viene de Dios. Y seguimos, hermanos, nosotros los pasos que este rey Usías tomó. Y eso es, hermano, ¿verdad?, que a veces nosotros, hermanos, como dice el versículo 26, nos sentimos fuertes, hermanos, ¿verdad? Y nuestro corazón, hermanos, se enaltece. O sea, hermanos, que nosotros tenemos un alto concepto de lo que somos. Cuando antes no éramos nada, hermanos, ahora que tenemos, que Dios nos ha bendecido, hermanos, ya hay orgullo en nuestro corazón, ya hay, hermanos, ¿verdad?, soberbia en nuestro corazón, y pensamos a decir, bueno, es que Dios me usa porque yo soy, ¿verdad?, tal persona. Dios me bendice porque yo soy inteligente. Dios me ayuda porque, ¿verdad?, yo sé trabajar, porque yo, ¿verdad?, tengo la capacidad. Y nos olvidamos, hermanos, de que tiempo atrás nosotros teníamos un buen corazón, teníamos una buena actitud, y hermano, y buscábamos a Dios y confiábamos en Dios, y todo lo que hacíamos, lo hacíamos, hermanos, ¿verdad?, buscando a Dios y poniendo nuestros planes en las manos de Dios. Y Dios nos bendijo, hermanos, pero ahora ya tenemos otra actitud, que es una mala actitud, y que creemos que lo que tenemos es porque nosotros lo merecemos, y hermano, y nosotros nos los hemos ganado. ¿Cuántos cristianos, hermanos, en las iglesias comienzan bien, pero terminan, hermanos, o en el trayecto de su cristianismo, de su carrera, hermanos, le encontramos una actitud, hermanos, que no le agrada a Dios? Hermano, en cada uno de nosotros, hermanos, seamos cristianos, ¿verdad?, ahí de un miembro de una iglesia, digamos, un líder en la iglesia, un maestro de escuela dominical, un pastor asistente, seamos, hermanos, ¿verdad?, en cualquier liderazgo que estemos de la iglesia, aún siervos y aún de Dios, aún misioneros, hermanos, nosotros no debemos olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Porque si nosotros comenzamos a pensar y a decir, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, somos mejor que los demás, bueno, hermanos, nosotros vamos a fracasar, así como este rey fracasó. Vamos a ver qué dice, hermanos, el versículo 16. A mí me gusta lo que dice el versículo 16, hermanos, y yo siempre lo pongo, ¿verdad?, trato de ponerlo en práctica, hermanos. A veces, como siervo de Dios, hermanos, ¿verdad?, pensamos que todo lo que tenemos, hermanos, es por nuestra capacidad, pero no es así. Esta historia Dios la pone para que nosotros, hermanos, la escuchemos, la leamos y lo apliquemos a nuestra vida y veamos, hermanos, ¿verdad?, en qué fracasos o en qué errores podemos caer si no hacemos caso a la palabra de Dios. Mira que dice el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, ya tuvo éxito, dice, su corazón se enalteció para su ruina. Cuando nosotros comenzamos a creer que todo lo que tenemos es por lo que nosotros, hermanos, somos y nuestra capacidad, vamos rumbo a la ruina, hermano. ¿Y cómo vemos, hermanos, que él se rebeló? Mire cómo él fracasó o iba a fracasar, porque mire que dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Una de las cosas, hermanos, de las características que un cristiano tiene o salen a flote a su vida cuando hay orgullo en su corazón, hermanos, y piensa que, verdad, que todo lo que tiene es porque él lo ha logrado, es porque cree, hermanos, que ya puede, verdad, hacer cosas en su vida, hermanos, que está, verdad, autorizado para hacer cosas en su vida, o hermano, y no necesita la aprobación, ¿verdad?, de alguien, la aprobación de Dios. Como por ejemplo, hermano, ¿cuántos cristianos, hermanos, en las iglesias ya Dios los prospera, ya Dios los ayuda, hermanos, y creen que tienen la autoridad, hermano, de sobrepasar el límite, ¿verdad?, que Dios ha puesto, hermano, delante de su pastor?
comienzan, hermanos, a faltarle respeto a su pastor, hermanos, comienzan ellos a criticar la